y hoy se gradúa. Anita María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Laurita, qué gusto verte este día de sábado por la tarde, Gracias, mi querida maestra, aquí en este colega. espacio fabuloso de conversaciones para inspirarte. Inspiración total. Sábado 12 de septiembre, ¿qué te parece? Ya estamos, bueno, aquí en Centroamérica, México, es nuestro mes patrio, ¿verdad? Exactamente, y tal vez por eso el tema, ¿no es cierto? Porque el tema de hoy es Soberanía emocional. Y vamos a hablar de la soberanía emocional. exactamente, entonces esto tiene que ver con libertad, ¿no es cierto? Bueno, imagínate que la palabra soberanía viene de los ámbitos políticos, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con esto de tener esa autoridad sobre un tema, sobre una nación, sobre un marco jurídico. Normalmente cuando escuchamos la palabra soberanía, pues la asociamos a estos ámbitos de gobernanza de un país. Ahora imagínate asociado a la parte emocional. ¿Qué dices tú entonces? Bueno, yo diría que entonces es como el gobierno personal, es decir, cómo gobierno yo este ser emocional, porque los seres humanos somos seres verdaderamente emocionales. Y me imagino yo que ya nos dimos cuenta que cuando no tenemos soberanía emocional, pues nos metemos en muchos problemas y también si dependemos emocionalmente de otras personas. Entonces, he ahí la importancia de nuestra plática de hoy tarde, pues. O sea, porque es importante la soberanía emocional y cómo nos puede afectar y cómo podemos lograr esta soberanía. Exactamente, Anita. Y mira, por aquí tenemos saluditos. Vamos a ver, vamos a saludar a nuestra querida Anita Ruiz. Anita, Bienvenida, Anita. un También abrazo, tenemos linda. Juan por acá Carlos, Juan Carlos Miranda, mis estimadas. Listo, inspirado, dice. Muy bien, bienvenido. Y tenemos a nuestro querido Chele Oriani. ¿Qué tal, Chele? Bienvenido. buenas Buenas tardes, tardes. muchacho. Bueno, pues van conectándose, van llegando y nosotras avanzando con el tema, ¿verdad? Entonces decíamos, Anita, que este gobierno personal de las emociones, ¿verdad? Este gobierno personal de las emociones. No sé si querías agregar algo más con relación a este tema. Pues mira, es como el gobierno de nuestro mundo personal, ¿cierto? El gobierno que nos permite a nosotros eh, vivir de una manera más tranquila, más en paz, más en calma. Porque donde hay de gobierno, pues el caos habita. Entonces, entre menos gobierno personal de las emociones tenemos, más difícil es que nosotros nos podamos sentir en paz y vivir productivamente, porque las emociones en desorden te mantienen en caos y la productividad es imposible, las relaciones se estropean, en fin, vamos realmente no teniendo una calidad de vida eh, buena. Bueno, y ahí entonces, digamos, enfatizando con lo que dices, podríamos decir que somos seres emocionales, ¿verdad? Esos seres que por muchas décadas, siglos, todo nuestro sistema pues estaba hecho para educarnos en la racionalidad. De eso estuvimos hablando un poquito la semana pasada, ¿verdad? Y dijimos, bueno, este día vamos a entrar en este campo de las emociones, que muchas personas pueden decir, ¿por qué se van a meter en un campo eh, tan desafiante, por no decir de lo más desafiante que tiene la humanidad completa? ¿Qué dices, Anita? Sin duda, las emociones es un área muy, muy desafiante porque al final del día de eso verdaderamente depende el tipo de relaciones que tenemos, el tipo de trabajo que hacemos. Es decir, depende la calidad de vida y la calidad de relaciones personales, sociales, laborales. Es decir, por eso decíamos,
el gobierno personal de las emociones es como gobernar nuestro mundo interno. Y este mundo interno se ve reflejado en la calidad de relaciones que tenemos. Entonces, ¿qué significa el gobierno personal de las emociones? Significa que nosotros al final del día hemos logrado, fíjate, no controlar, no eliminar, no cerrar la cara ante las emociones, no. Significa simple y sencillamente que hemos logrado gestionarlas, que hemos logrado comprenderlas, que hemos logrado abrazarlas. Es decir, que estamos en paz con ese mundo emocional que nos habita y que hemos hecho un trabajo de conocimiento de nuestras emociones, de aceptación de nuestras emociones y darnos cuenta que ahí están, pero no están desatadas, porque hay emociones que verdaderamente son intensas. Y no digamos intensas en el lado positivo, sino que intensas de una manera que nos pueden afectar gravemente. Entonces, eso creo yo que es importante que lo veamos. Y preguntarte, por ejemplo, ¿qué le diríamos a nuestros escuchas? ¿Qué es una emoción? Ay, Anita, qué pregunta, ¿verdad? Creo que es de las preguntas más poderosas, más desafiantes que como seres humanos tenemos tratar de describir qué es una emoción. Porque lo que es físico, lo que es materia, es mucho más fácil describirlo, pero ¿cómo describimos una energía? ¿Sí? La emoción es energía en movimiento, se dice, ¿verdad? Es energía que fluye. Y por ejemplo, perdón, es la emoción. Ve cómo me está fluyendo la energía en este momento. Sí, es reacción del cuerpo, definitivamente, ¿verdad? Yo he visto personas que cuando tratan de describir lo que están sintiendo, incluso si te haces la pregunta, o sea, ¿qué emoción siento en este momento? Es difícil describir la emoción porque es una energía. Tendemos a racionalizar la emoción. Entonces, si yo te pregunto a ti, Anita, ¿cómo has amanecido, Anita? ¿Qué contestaría Anita en la respuesta común, tradicional, que cualquier simple mortal responde a ¿cómo has amanecido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien, exacto. Entonces, fíjate, es una respuesta racional, porque si te fijas, eso está en la escala del excelente, muy bueno, bueno o bien, regular, más o menos, ¿verdad? Necesita mejorar, o sea, eso es racional. Bueno, perdón, y a veces la gente responde, ¿cómo estás? Pasándola. Aquí sobreviviendo, te dice. Sobreviviendo también. Sí. Pero fíjate qué importante, Laurita, que la pregunta es, ¿cómo estás? Y en realidad el cómo estás tiene que ver con la parte física, con la parte material. ¿Cómo está? Bien, por aquí vos comiéndome unos huevitos. O sea, tiene que ver con el afuera. Hacer. Ajá. Con el hacer. Entonces, jamás o muy raras veces uno mismo se pregunta o le pregunta al otro, ¿cómo me siento? ¿Cómo te sientes? Alguna oportunidad he hecho en algunos talleres un ejercicio en el cual pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y la respuesta ha sido, bien, bien, contento, bien, bien, entusiasmado, bien, bien. Pero el 80% de las personas, al cómo te sientes, también siguen contestando bien. Y para poder tener gobierno personal de las emociones, para tener esta soberanía de la que estamos hablando, es imprescindible que conozcamos las emociones.
Y Bueno, esto me viene a la mente una cosa. Tenemos una cultura en El Salvador y creo que en muchos países del mundo en el cual hemos dejado de nombrar las emociones por su nombre. Y esto nos hace una brecha comunicativa, comunicacional. ¿Qué significa esto? Cuando la gente esté enojada aquí tú no escuchas que digamos tengo rabia, aquí no escuchas que diga estoy enfadado, aquí no se escucha, aquí se escuchan otras palabras que más bien tienen que ver con un vocabulario poco amable. Entonces hemos perdido esto de decir los diferentes niveles en este caso, la ira. Tengo ira, nadie. Tengo enojo, nadie. ¿Y mira, cómo así está? como Hulk cuando te decía, Anita te decía, ¿verdad? No me haga enojar porque no soy yo cuando me enojo, decía Hulk, ante la ira, ¿verdad? Porque él estaba reconociendo que estaba entrando en ira. Pero mira, te quiero poner en alegría en este momento, quiero que entres en la emoción de alegría. Te quiero mostrar el saludo de Marco Antonio desde Chile, bienvenido, ahí está conectado, mira, con esos... Qué alegría, qué alegría. Bienvenido. Y también tenemos Gracias. aquí a José Montoya. Bienvenido, José. Hola, doctora, desde El Salvador, dice. Entonces, bueno, me gustaría que los que están conectados con nosotros en este momento nos escriban cuál es la emoción con la que se han conectado esta tarde, ¿sí? O qué emoción les despertó el tema, soberanía emocional, para ir calibrando, ir viendo cuáles son las emociones que se están moviendo, ¿verdad? Porque vamos a entrar a ese tema de conversación en este momento, ¿cierto, Anita? Exactamente, ahí vamos calentando. Y vamos calentando motores, ¿verdad? Para entonces, bueno, ¿qué son las emociones entonces? Que era la pregunta que tú me decías. Y tú nos decías que es una energía que surge y que nos invade plenamente. Por ejemplo, mira, imagínate qué complejo es lo de las emociones. De repente alguien se siente impresionado, impactado por algo y empiezan a salirse las lágrimas y dice, es que estoy emocionada, pero no sabemos cuál es la emoción. Podemos intuir, pero cuando uno dice estoy emocionado, es indescriptible porque es esa energía, pero ¿cómo la describo? No sé, tengo ganas de llorar, me siento alegre, me siento agradecida, la energía es una energía llena de múltiples emociones según nosotros las notamos. A ver, Exacto. cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste emocionada, Laurita? Bueno, depende qué emoción, ¿verdad? Depende qué emoción. Por ejemplo, esta semana me he sentido emocionada porque conectada con la alegría, por ejemplo, ¿sí? Que es una de las emociones básicas, porque ya me habló la primera empresa para pedirme un programa presencial, ¿verdad? Entonces van a ser con poquitas personas, es un programa, digamos, en donde voy a atender a los participantes en grupos bien pequeñitos. Y eso me dio inmensa alegría, porque aunque las condiciones en las que voy a regresar no son las que eran antes, el retornar a esta parte presencial, a este contacto cercano, físico, ¿verdad? Porque siempre voy a estar manteniendo el distanciamiento físico, sí, la distancia física, pero eso me conectó con la alegría, ¿verdad? Con una alegría de que poco a poco vamos a ir reactivándonos de una manera, pues que nos va a permitir otra vez, ojalá en poco tiempo, construir una nueva realidad. Entonces ahí me conecté con esa emoción de la alegría, ¿verdad? También, te soy honesta, después se me vino un poco de preocupación y cuando me avisaron de que me habían aprobado eso, me dio una sorpresa primero, ¿verdad? Primero me dio una sorpresa, después me dio una alegría.
Pero después sentí un poco de preocupación, ¿verdad? Pensando en cómo debo de preparar el entorno, cómo voy a estar con las personas. Entonces, pues fueron varias emociones, te voy a decir, en esa experiencia. Mira, con esto que me narras, veamos, observemos cuántas emociones se dieron en un breve espacio. Porque una de las características de la emoción, ¿sabes cuál es? Que son pasajeras. ¿Sí? Son pasajeras. O sea, saltamos de una emoción a otra, a otra, a otra. Fíjate, al final preocupada. Bueno, ¿y cómo voy a hacer? Tin, 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 tin. Entonces, esa es una característica de las emociones. Saltamos de una cosa a otra. Y si usted se da cuenta que nos está escuchando, muchas veces usted puede estar dialogando, digámoslo, dialogando así, muy vehementemente con alguien, ¿verdad? Y de repente suena el teléfono, le llama la atención y la vehemencia, esa intensidad del diálogo le baja. ¿Por qué? Porque algo más, la sorpresa, tomó su atención. Entonces, obsérvese usted mismo cuántas veces cambiamos de emoción en poquito tiempo y se va a dar cuenta. Aunque a veces nos quedamos atrapados en emociones, ¿no es cierto, Laurita? Exacto, y ahí se nos convierten en otra cosa, ya dejan de ser una emoción, ¿verdad? Porque la emoción, como dice Anita, es instantánea, ¿sí? Pero entonces luego viene la pregunta, ¿qué son los estados de ánimo? ¿Sí? Creo que han visto personas que después de una emoción, porque se siente como un golpe, o sea, la emoción cuando es la primera vez que la sientes o la vives o la situación es primeriza, sientes como un golpe, una energía corporal, pero luego viene el estado de ánimo, ¿sí? Ese es el que se queda pegado. Entonces, no sé si has visto, Anito, a veces que hay personas eh, eh, que están en como un estado de tristeza, de nostalgia permanente, ¿verdad? Y entonces y están con esa tristeza. Y bueno, si es tristeza o nostalgia, que es como lo más suave de la tristeza, a veces una sensación de nostalgia que me conectó, ¿verdad? Por un recuerdo de una emoción que viví en el pasado. Puede ser que sea, por ejemplo, las personas que están fuera del país, que están conectadas en ese momento con nosotros y que de repente escuchan una música o ven algún lugar de su infancia en fotos, en imagen, en video, te puede conectar con un estado de nostalgia. Ahora, no es que en ese momento la emoción la estés viviendo como la primera vez que se te detonó, pero sí el estado de nostalgia se te puede activar, ¿verdad? Se activa con un recuerdo de algo que viviste en el pasado. Ahora, si ese, por ejemplo, ese estado se te vuelve tristeza y esa tristeza se te vuelve depresión, o sea, ese estado de ánimo se te vuelve una depresión y de hecho la depresión ya está catalogada como una enfermedad, es lo que sucede cuando ya tienes que acudir a un médico, ¿verdad? A que te den un tratamiento o tú necesitas ir con un especialista, con un psicólogo o con un psiquiatra o con un neurólogo, ¿verdad? Para que un equipo de médicos ayuden a esta persona que está depresiva. Yo veía las noticias estas semanas muy tristes de uno de los integrantes del equipo de Garibaldi. En 1900 ayer había un grupo que se llamaba Garibaldi, unos muchachos jóvenes, muy alegres, todas sus canciones bailables, alegres, ¿verdad? Y esta semana salió la noticia que este joven se suicidó y él estaba en un estado de ánimo depresivo, ¿verdad? De hecho, había venido en ese estado durante varios meses, las personas como que lo habían visto, que él había venido decayendo, pero claro, el estado de ánimo es distinto porque se te pega, ¿verdad? Entonces, a veces es como el desafío, ¿no? Y entonces, ¿qué significa esto, Laurita? Que cuando ya caes en un estado de ánimo, tu soberanía emocional está más que en rojo, más que en rojo. Es decir, ya tú no tienes absolutamente ningún dominio sobre las emociones, se te han salido de base.
y ve que caer en una depresión es realmente difícil. Y esta semana me he dado cuenta de muchas personas que están cayendo en un estado de depresivo por toda la situación que hemos vivido, por el encierro, porque han perdido el trabajo, en fin, por todas las situaciones que ya nosotros conocemos. Entonces es importante empezar a trabajar en retomar esta soberanía emocional que, dijéramos, como primer paso es verdaderamente conocer, tomar conciencia de cuáles son estas emociones. Y hacíamos la pregunta puntual, ¿cómo me siento? Creo que es bien importante que nosotros en la mañana, al levantarnos, nos preguntemos, mirémonos al espejo, ¿cómo he amanecido hoy? ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿He amanecido entusiasmado? ¿He amanecido triste? Y darnos cuenta de qué emoción está. Laurita nos ha mencionado muchas emociones cuando ella se emocionó, y creo que ustedes pueden haber visto los cambios, porque otra de las características de las emociones son los cambios en todo nuestro cuerpo, es decir, las emociones se nos perciben, pero así en cómo vemos, cómo sonreímos, sin necesidad de escuchar nada. Tú ves la cara de alguien y tú sabes que algo le pasa. Exacto. Sí, Entonces, porque la emoción, imagínate, podemos decir lo que querramos lógicamente, objetivamente, racionalmente, ¿no? Pero una característica de la emoción es que es física, exacto. ¿verdad? Es una energía física. Y mira, entonces, de repente decís, ¿cómo te sientes? Bien. No me vas a creer. Mira, pero para que te mejore el estado de ánimo ahorita, te quiero poner aquí unos comentarios y unos saluditos. Dice por acá Evelyn Sánchez, buenas tardes, estimadas, qué gusto escucharlas, un abrazo, dice Evelyn, qué alegría que estés aquí en sintonía con nosotras. También por aquí nos está saludando Flor de Merino, bienvenida. Saludos, estoy atenta escuchándolas, muy buen tema, dice. Pues gracias, Flor, y participa con nosotras, ¿verdad? También pueden aportar, recuérdense. Por aquí también tenemos, a José Montoya que nos dice, sin emoción no hay acción. La emoción es el sabor que le damos a la vida. Mira, ¿verdad? Y la vida tiene de todos sabores, dulces y amargos, ¿verdad? Así que muy bien. Y por acá también nos dice Cheli Oriani, yo soy bien expresivo con mis facciones. Bueno, no hay pérdida, pues. No hay pérdida, y se puede saber si está contento, feliz, alegre, triste, porque justamente eso es esas emociones. Y algo que quisiera comentarte, Anita, y no sé qué opinas tú. Bueno, yo de profesión no soy psicóloga, ¿verdad? Soy administradora de empresas. Y mucha gente a veces cuando me pongo a hablar de estos temas, lo primero que me dicen es, bueno, pero usted es psicólogo o psicóloga, ¿verdad? Y les digo, no, lo que pasa es que la vida me fue mostrando que no bastaba con entender temas técnicos, temas especializados, temas administrativos, temas de marketing, ¿verdad? De cualquier tema empresarial o de negocios, sino que me fue mostrando que el conectar con esta soberanía emocional requería una preparación en términos justamente emocionales, ¿verdad? Entender, descifrar las emociones. Y yo creo, Anita, y te lo pregunto a ti, a todos, ¿qué opinan? Porque muchas veces hablar de estos temas los ponen como que solo son temas que deberían hablar personas que han estudiado psicología. Yo personalmente pienso que todas y todos deberíamos de prepararnos en el tema emocional. Yo sueño con una neuroeducación en donde las personas, no importa tu profesión, seas ingeniero, seas arquitecto, seas licenciado, abogado, doctor, ¿verdad? Puedas hablar en términos de emociones. Incluso he visto psicólogos que han pasado años estudiando psicología con mucho problema de dominio emocional.
O sea, que tampoco te libra que porque eres psicólogo o psicóloga estás exento a no perder la soberanía emocional. Entonces, ¿tú qué opinas, Anita? Mira, personalmente y por la experiencia de vida, yo te diría que está fabuloso. O sea, sí tenemos que conocer, por ejemplo, programación neurolingüística, el coaching es otra herramienta excelente. En este momento hay muchas herramientas que nos pueden ayudar y acompañar a nuestro autoconocimiento. Sin embargo, de nada vale tener el conocimiento teórico. Es decir, nosotros mismos debemos volvernos nuestros propios observadores. ¿Qué significa esto? Cuando nacemos con emociones, nacemos con un cuerpo físico. ¿Y qué sucede? A medida vamos creciendo, nos vamos olvidando de nosotros mismos y no nos damos tiempo a conocernos. De tal suerte que crecemos y crecemos y vamos teniendo un problema, otro. Y yo me atrevería a decirte que mientras nosotros como personas no nos dediquemos tiempo para nosotros mismos, a observarnos, bueno, ¿qué me enoja? ¿Qué me alegra? ¿Qué es lo que más me molesta? A responder todo esto que nunca le damos tiempo. Por tanto, si no le dedicamos tiempo, ¿cómo queremos tener soberanía en la emoción? No podemos. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a observarnos, a preguntarnos, ¿cómo me siento? ¿Y esto por qué me hizo sentir así? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a responsabilizar nuestro entorno externo de lo que nos pasa. Hemos aprendido a responsabilizar a otras personas de lo que sentimos. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para realmente tener esta soberanía? Bueno, conocer nuestras emociones, aceptar nuestras emociones y darnos cuenta que tenemos que trabajarlas a como nosotros queremos. ¿Cómo quiero reaccionar yo ante X cosa, ante X problema? Porque fíjate que los problemas que tenemos en la vida, Laurita, y si usted examina y si tú examinas, no son problemas nuevos todos los meses. Los pleitos se dan por las mismas situaciones, las tristezas se dan por las mismas situaciones. Y puede que vayamos mejorando, pero puede que vayamos empeorando. ¿Por qué? Porque nos va dando más enojo en lugar de menos enojo. Nos va dando más tristeza en lugar de... ¿Y qué te entristece? Es que siempre que veo esta, me pongo a llorar. O sea, son los mismos problemas. Entonces, puntualmente, Laurita, sí, tenemos que dedicarnos tiempo. No necesitamos ser psicólogos, no necesitamos ser psiquiatras. Necesitamos simple y sencillamente darnos cuenta que hemos venido equipados con las herramientas necesarias, pero que tenemos que conocer esas herramientas, tenemos que conocernos para poderlas utilizar como oportunidades de vida plena, no como paso de tropiezo con nosotros mismos. Entonces, de acuerdísimo contigo, tenemos que conocernos y saber realmente quiénes somos y cómo somos. Y bueno, mira, por aquí nos comparte Juan Carlos, dice, se debe tener una buena actitud y aptitud para afrontar los desafíos y con seguridad nos va bien, dice. Sí, a esa es parte como de, cuando habla de actitud, ¿verdad? Ahí va ligado el tema justo que estaba hablando Anita de cómo podernos conocer, cómo tener ese autoconocimiento. Por supuesto que hay ocasiones en la vida en donde las emociones se desbordan a tal punto que afectan neuralmente o biológicamente a la persona. Y es allí donde especialistas y profesionales con mucha preparación en esos temas deben entrar, ¿verdad? Yo siempre digo que en el tema de coaching, por ejemplo, tú puedes atender a personas que no han perdido su facultad para tener esta soberanía de su voluntad y de su decidir,
¿verdad? Entonces, mientras tú tengas ese libre albedrío para poder decir sí, hago esto o no, dejo aquello, pero tú eres dueño de la voluntad y tienes esa soberanía emocional, entonces a ver, los coaches sin duda te vamos a poder acompañar. Pero si, por ejemplo, ya es una persona que tiene una afección, que ha perdido su capacidad de voluntad, que ya tiene un problema de adicción demasiado fuerte o neural, entonces ya incluso nosotros en la profesión de coaching referimos a estas personas, ¿verdad? Porque ya no solo es un tema emocional a veces o de una decisión que tomar, sino ya se vuelven problemas físicos y se necesita el acompañamiento de todo un equipo de especialistas. Puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, puede ser un neurólogo o de cualquiera de las otras profesiones en donde esta emoción haya afectado biológicamente el cuerpo. Ahora, Anita, bueno, este campo de las emociones es tan grande, ¿verdad? Pero entonces, ya que entendimos lo que son las emociones y los estados de ánimo, y que también vemos que con lo que más lidiamos es con los estados de ánimo, con esos estados que, por ejemplo, en programación neurolingüística se le dice, vas haciendo una capa, o sea, algo te enojó, pero también te entristeció, pero también te dio vergüenza, ¿verdad? Y entonces empezamos a descubrir que la emoción ya no es pura. No sé si has visto que hay personas que lloran de alegría. Claro. ¿Verdad? O se ríen de enojo. No, yo he visto personas también que te están contando una tragedia y se están riendo. Y mire, fíjese que cuando menos sentí me aventó la taza y fíjese que, y tú decís, ajá, ahí. Claro, ahí son como metaestados, se le llaman, ¿verdad? En donde la emoción, a medida vamos creciendo, deja de ser pura y empieza, en realidad vivimos todos los días con una cantidad de emociones que vamos construyendo en capas y que muchas veces la emoción se te activa, se te puede activar por un recuerdo, se te puede activar, se le llama también anclas, por ejemplo, puede ser una imagen visual, puede ser un sonido, puede Algo ser que te traiga un aroma. Sí, mira, no sé si ustedes y tú han visto que de repente te comes algo o sientes un aroma y te conecta con un momento, una situación, una persona, ¿verdad? La música. Claro, mira, todo eso. esta semana vino a comer una colega a la casa y de repente me dijo, esta sopita de pollo es como la que hacía mi abuelita. O sea, inmediatamente su emoción conectó con lo que hacía su abuelita. Yo voy a tener que ir a probar esas sopas. Yo voy a tener que ir a probar esas sopas para ver si me da el mismo recuerdo o la misma emoción. Pero entonces imagínate, Anita, ¿verdad? Las emociones o estos estados se activan por los sentidos, ¿sí? Porque... Entonces, mira, con lo que tú dices, me pongo a pensar yo lo importante que es que dejamos nosotros entrar por todos nuestros perceptores, que son nuestros sentidos, los ojos, el oído, el olfato. Entonces, por ejemplo, si yo me dedico a ver noticias nefastas todos los días, ¿qué va pasando con esto? Si yo me dedico a ver películas de matanzas todos los días, ¿qué va pasando con esto? Si yo me dedico a conversar tragedias y desgracias con todo el mundo, si yo me dedico a quejarme, si yo me dedico a hacer todo, ¿qué va pasando dentro de mí? ¿Qué le pasa a esas capas? No, es que ahí es donde viene, por eso es que hablar de emociones es complejo, ¿sí? Sí, hay que reconocer que la complejidad, pues no es solo de hablar de una emoción, sino que es hablar
de esas combinaciones. Hay formas de explicar las emociones con colores, porque, por ejemplo, así como los colores se degradan y hay colores base y hay colores mezclados, las emociones se podría decir que son tal cual, ¿no? Entonces, ahora imagínate, por ejemplo, analizábamos la emoción que produce el amor, que tiene que ver mucho con la alegría y la confianza, ¿verdad? Y entonces se produce el amor. Pero, por ejemplo, si la confianza se mezcla con el temor, se puede surgir la sumisión. Sumisión. ¿Sí? La sumisión. Y entonces a veces se confunde esa sumisión con amor, pero en realidad, claro, porque las emociones son complejas. A veces, no sé si te ha pasado que a la pregunta, ¿cómo te sientes? Describir realmente cómo me siento puede ser complejo. O sea, puede ser que siento una alegría combinada con tristeza, o puede ser que me sienta desafiada con una adrenalina de querer hacer algo y también siento miedo y te puedo decir, también a veces me han dicho, ¿cómo te sientes? Y la respuesta ha sido, mira, yo ahorita con ganas de salir corriendo. Propiamente no es una emoción, pero eso es la emoción que te lleva a la acción. O sea, y tú puedes ahí intuir y decir, bueno, si tienes ganas de salir corriendo es porque te encuentras desesperada, te encuentras sin saber que yo ahorita tengo ganas de salir corriendo. Mira, alguien que quería salir corriendo, pero detrás de tu sopa, era el Chele Oriani también. Dice que él también quiere la sopa, con gusto, Chele, con gusto. O sea que también puedes salir corriendo, alejándote de lo que te está produciendo esa emoción o acercarte, ¿verdad? A eso que está generando la emoción. O sea que la salida de corriendo puede ser o para adentro o hacia afuera, ¿verdad? O para afuera. Sin embargo, mira, lo importante de todo esto es cómo podemos nosotros siempre estar pendientes de ese mundo interno, que es la emocionalidad, porque realmente es nuestro mundo interno y ahí es donde tiene que venir esa gobernanza, es hacia adentro, insisto, o sea, es hacia adentro. Todo esto que nos está contando Laurita de esta mezcla de emociones, ¿la conocemos? No. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque finalmente las emociones que más se reconocen en general son la alegría, el enojo, la tristeza. Y se si te acabó. fijas, mira, y si te fijas, o sea, realmente las emociones, cuando vemos las básicas, por lo menos, ¿verdad? La tristeza, dijimos, ayúdame, ¿verdad? A ver si no me falta ninguna, pero dijimos la tristeza, la ira, El enfado, el enojo. La vergüenza, la aversión o el asco, El asco, la sorpresa, ¿sí? Ajá, la alegría, son emociones, el odio, ¿sí? Entonces son emociones que de repente, ¿cómo discernir, verdad? Porque primero decimos, bueno, ya pensando en lograr esta soberanía, y anuncio comercial, aquí nos dice Guillermo Blanco, dice que él leyó el libro Las emociones que matan. Bueno, Guillermo, pues yo te quiero decir que lo que tenemos que tratar es que esas emociones, más que nos maten, nos den vida, ¿verdad? Y es un poco la soberanía emocional, es justamente, pues que no nos lleguen a matar esas emociones. Entonces, comencemos a hablar de esos primeros pasos, Anita, para lograr esa soberanía, ¿verdad? Yo creo que el primer desafío es identificar o reconocer cuál es esa emoción que a mí personalmente me es tema. Porque aquí lo otro es que no hay fórmulas mágicas, ¿verdad? O sea, lo que... cada quien realmente reacciona diferente. Y mira, con estas emociones que matan, claro que ¿por qué pueden matar? Porque las emociones también desencadenan químicos en nuestro cuerpo. Entonces, la emoción desencadena endorfina, que es de las mejores, ¿verdad? Porque eso nos hace sentir alegres. Pero realmente el enojo puede, no es que puede, de hecho desencadenan químicos tóxicos en nosotros. Entonces definitivamente nos pueden matar, porque si nosotros vivimos
con emociones tóxicas, personas tóxicas, nuestro cuerpo va generando químicos tóxicos y finalmente nos terminamos enfermando muy seriamente. Nuevamente, de ahí la importancia de tener gobernabilidad en las emociones. Entonces, definitivamente, tú decías, primero, reconocer esa energía que se llama emoción. Yo diría luego saber cuáles son esas emociones que habitan en mí, cuál es la emoción que más a la mano tengo. Y platicábamos con Laurita y decíamos, bueno, hay personas que ante el dolor lo convierten en enojo, en enfado. ¿Por qué? Porque yo no me permito ser vulnerable. Entonces, antes de que tú me veas llorar, yo mejor me voy a enojar. Pero la emoción que yo estoy enmascarando realmente es dolor. Entonces, ese conocimiento de mi mundo, como bien decía Laurita, no hay una fórmula mágica. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Fíjense, fíjense que lo común que tenemos es esa energía que está en todos, pero en cada quien es diferente. Entonces, ¿cómo voy a manejar yo algo que no conozco? Entonces, definitivamente tenemos que conocernos. Yo creo que un buen tip es todas las mañanas, mírate al espejo, pregúntate, ¿cómo me siento hoy? Y haz pausas durante el día y pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita? ¿Por qué me he sentido como me he sentido con eso que me dijeron? ¿Por qué me siento como me siento con eso que veo? ¿Y cómo te sientes, Laurita, ahorita? Meditando, escuchándote, ¿verdad? O sea, me veía frente del espejo, tal cual, haciendo el ejercicio, y creo que es sumamente valioso lo que nos estás invitando a hacer, ¿verdad? Porque no es tanto lo que sientan los demás. Si yo no entiendo lo que me está pasando, es difícil la interacción con otras personas, con otras situaciones, y, y poder, yo digo, una vez tú te miras a ese espejo, como bien dices, Anita, y digamos, aceptas que eso te está pasando, entonces quizás para avanzar en esta soberanía emocional necesitamos a eso que no me gusta o a eso que rechazo de mí, porque forma parte de mí, quizás comenzar a conocerlo más. Si es el miedo, ¿verdad? Va a parecer paradójico, pero si es algo que le tienes miedo, entonces me debo de acercar a entender qué es ese miedo, ¿sí? A comprender qué hace que le tenga miedo, qué hace que no pueda hablar del tema, qué opciones tengo para superar ese miedo. Y una vez yo entienda a qué le tengo miedo verdaderamente, voy a poder superar y voy a poder tener soberanía. Y yo te podría decir, Anita, que hasta voy a aprender a habitar el miedo. ¿Sí? Yo he hecho un ejercicio, ¿verdad? Como, por ejemplo, yo he hecho el ejercicio de dibujar el miedo y lo he hecho un personaje. Y entonces hay momentos cuando lo convierto en ese personaje y está a la par mía. Y el miedo está a la par mía. Y sé que está aquí, pero digamos que he aprendido a convivir con el miedo y decir, bueno, aquí estás, has llegado y aún así lo voy a intentar y lo voy a hacer. Y te vas a venir conmigo porque no te puedo dejar, porque es como esos personajes que lo traes amarrado, ¿verdad? Aquí está. Y mira, qué bueno lo que has hecho. ¿Por qué? Porque el problema no son las emociones. Todas las emociones son totalmente útiles. El problema es cómo nosotros manejamos estas emociones. Porque imagínate tú, ¿qué nos pudiera pasar si no sentimos miedo? Es decir, ante el peligro no podríamos reaccionar. ¿Sí? Bueno, de hecho es tu guardián protector, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Todas las emociones en un momento dado podemos utilizarlas como oportunidades, como decía, pero bien administradas, bien gobernadas. Porque, ¿qué sucede? Si nosotros no abrazamos ese miedo,
nunca vamos a poder hacer amistad con el miedo. Yo a veces me he preguntado, a ver, ¿a qué sabe el miedo? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe la tristeza? ¿Ah? ¿A qué sabe la alegría? ¿Qué sabor tiene? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos amigamos con todas las emociones, en esa medida podemos terminar haciendo fiesta y no pleito y Sí. no tragedia y no hacer dramas. Entonces, esa es la importancia de poder lograr esta soberanía. Y mira, aquí nos dice Rosa María, bienvenida Rosa María, qué alegría que estés acá. Dice, hace algunos años mi vocabulario emocional era muy limitado y aprender a ponerle nombre a mi sentir me ayudó a manejar mis emociones de forma positiva. Mira qué lindo, ¿verdad? Ponerle nombre, hoy Anita nos dice ponerle sabor, ponerle olor, porque te has fijado que hay personas que esto me huele a que algo bueno se viene o esto me huele a que algo va a pasar, ¿verdad? Entonces Esto me también... huele a alegría. Exacto. Y mira, por aquí Flor nos dice, somos complejos los seres humanos, ¿verdad? Y precisamente por eso es que no se nos acaban las conversaciones para inspirarnos, ¿verdad, Anita? Exactamente. Cada semana hay un tema de inspiración. Y por aquí nos dice Guillermo, practiquemos el autoestima. Sí, que estamos... Exactamente. Fíjate que yo creo que los dos pilares donde nosotros podemos verdaderamente afianzarnos para lograr esta gobernabilidad es la autoestima y la asertividad. Creo que son los dos pilares. ¿Por qué la autoestima? Porque entre más yo me cuido, me protejo, me quiero, pues más necesidad tengo de vivir en calma, en paz, en tranquilidad. Y entonces busco los mecanismos, busco las formas de cómo poder manejar todas mis emociones y que me sirvan de oportunidades y no de piedra de tropiezo. Entonces, sí, nuestra autoestima. Y luego, poder ser asertivos. ¿Cuándo me enojo? ¿Con quién me enojo? Porque muchas veces nosotros los enojos nos los desquitamos con la persona menos indicada. Entonces, ¿por qué? Porque simple y sencillamente quiero descargar esa energía, porque si no la descargo, puedo explotar. Entonces la descargo en alguien. Y eso es totalmente no asertivo. Entonces, cuando yo ya logro, voy viendo eh, detenidamente cómo soy, por qué reacciono como reacciono, cuál es esa emoción que tengo a la mano, me vuelvo en mi autoobservador, pero un autoobservador no para juzgarme, no un autoobservador para penalizarme, no, un autoobservador para tenerme compasión, para poderme modificar, para poder tener una mejor vida, no para castigarme. Entonces creo que eso es bien importante, que si yo tengo la autoestima baja, voy a empezar a latigarme y a de que desgracia, porque te enojas, porque sentís así. No se trata de eso. Se trata de conocerme y cuidarme y quererme y abrazar todas las emociones que tenga. Hay mucha gente que tiene odio y de repente le da vergüenza reconocer que tiene odio. Ahí viene la otra emoción. Entonces, imagínate, estoy con O el vergüenza. resentimiento, mira, porque si no es odio, ¿verdad? Porque normalmente el odio se saca hacia afuera, el resentimiento está ahí como atorado, ¿verdad? Y como tú decías al inicio, esto se te va al cuerpo, se te mete en todo el cuerpo y al final del día, pues los dañados y dañadas terminamos siendo nosotros, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el desafío de lograr para esta soberanía emocional, hay una frase que dice que tú puedes decir, me quiero, o, o me quiero, ¿verdad? Así como Entonces, esta mira, me quedo preciosura con me se va quiero, a trabajar, ¿verdad? Esta preciosura va a conquistar el mundo.
Son dos te quiero, pero de distinta emoción, ¿ah? Porque el otro y sabes la cosa, que ese te quiero también a veces es para afuera, te quiero, ¡pum! Y te quiero. uy, Entonces, claro. si tú te haces esto, se lo haces a los otros. Así es, exactamente. Por eso es que hay que tener cuidado. Por eso me quedé pensando en lo del espejo que tú dijiste. O sea, esa metáfora de verte al espejo, ¿verdad? Y de realmente conversar contigo mismo, contigo misma, sobre en qué debo de trabajar esta semana, este mes, que aquí en Centroamérica, México, celebramos la independencia, ¿verdad? Esta soberanía que se celebra, entonces creo que es un buen mes para dedicarle a trabajar el tema de las emociones, para comprender qué emociones me bajan la autoestima, qué personas me bajan el autoestima con sus comentarios, con sus actuaciones, con quiénes me debo relacionar para subir esa emocionalidad que necesito, ¿no? Y entender que la emoción no es mala, la emoción tiene una función, todas las emociones, hay unas que son más agradables, otras que son desagradables. En realidad no hay emociones negativas, lo que hay es desagrado de experimentar la emoción. Entonces, una vez la estamos experimentando, la invitación es, ¿qué hago con esa energía? Esa energía que no me está ayudando, que no me está sumando, que me está separando de las personas, que me está separando de lugares. ¿Qué hago, verdad? Y tratar de conectar el estado de ánimo que necesito, porque lo que sí se puede inducir son los estados de ánimo, fíjate. Yo puedo inducir un estado que me permita sentirme de una mejor manera. Y hay estudios, ¿verdad? Hay estudios, una mujer que se llama Amy Cuddy, le voy a poner ese video compartido para que lo vean. Ella hizo la hipótesis de que si la mente, fíjate, la hipótesis de ella, la mente, lo que piensas, incide en tu corporalidad y en tu actuar y en tu emocionalidad. Entonces la hipótesis de ella fue, si la mente incide al cuerpo y a la emoción, ¿qué pasa si yo el cuerpo incidirá a la mente? Sí. Si yo, ajá, y entonces ella hizo todo un estudio donde demuestra que si, por ejemplo, tú te pones en una posición, a ver, ¿cuál es esta posición? Cuando los seres humanos ponemos esta posición. Logro. Eso, victoria, ¿sí? Victoria, logro. En cualquier parte del globo terráqueo, esta posición la pone la gente cuando está en una sensación de logro. Y entonces ella decía, antes de que usted vaya a entrar a una entrevista, antes de que usted vaya a entrar en un proyecto, por favor, párese en una posición de éxito, ¿sí? En una posición de logro. O esta, no sé si me ven, pero soy chiquita yo, ¿verdad? Pero digamos que así. Sí te ves, la mujer, sí te ves. Estoy logrando, ¿eh? Pero bueno, entonces, mira, es impresionante lo que descubrió, cómo al poner la postura correcta, al caminar con gallardez, al sentir esa autoestima arriba, ¿verdad? Al saludar, ¿cómo saludan los famosos, verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya llegué. Aquí viene la alegría de este lugar. Y entonces, mira, ella decía, el cuerpo, ¿qué crees? Y hay gente que le decía, pero es que yo no me siento así. ¿Y sabes lo que dice Amy Cuddy? Repítelo tantas veces que de tanto que lo hagas, te vas a convertir en eso que estás haciendo. Porque, ¿verdad? Así como la mente incide en el cuerpo incide en la mente. Exacto. ¿Qué te parece? Mira, yo quiero invitarlos ahorita a todos a que cuando se sientan poco entusiasmados y hagan la prueba, porque sí resulta, así como sin duda resulta este ejercicio que Laurita nos acaba de dar, sonría, sonría.
Y yo le apuesto que si usted mantiene una sonrisa por un minuto, usted va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto le manda a su mente, a su cerebro, una orden. Estamos sonriendo. Entonces, ¿qué sucede? Su estado de ánimo cambia. Cambia. Y a eso se le llama inducción de estado, ¿verdad? La inducción de estado es usarle el cuerpo, usar la energía para inducir el estado que necesitas, con el que necesitas conectar para lograr algo en la vida. Porque si lo negativo siembra muchas cosas, lo positivo y el estado correcto te va a abrir puertas, Anita. Exacto. Y mira, esta inducción de estados es una seña clara de que sí se puede lograr esta soberanía de las emociones. Porque cuando ya tú tienes un estado y lo logras cambiar a través de la sonrisa, lo logras cambiar a través de una postura corporal, ¿qué quiere decir? Que ya tú estás diciendo, bueno, sí, así te sientes, pero tengo la potestad, tengo el poder de poder transformar este estado en un estado que yo quiero tener. Y bueno, Laurita, vamos cerrando. Vamos cerrando. Mira, solo antes de que cerremos, los últimos 2 comentarios que nos han llegado, nos dice Guillermo, para un contador, todas las cosas tienen valor, hasta las piedras de la calle, dice. Es cierto. Así es que pensemos también que nosotros valemos mucho. Guillermo, me encanta. Yo creo que la otra semana podríamos hablar de ese tema, Anita. ¿Qué te parece? El valor, me parece. la autoestima, el valor que tenemos como personas. Me encanta, Guillermo, así que invitado para que te conectes. Y nos dice Aida Grisel, bienvenida, querida Aida. Si no controlamos nuestras emociones, nuestro cuerpo se enferma. ¿Verdad? Y por aquí Rosa María dice, sonreír hace magia en la vida. Lo he comprobado en mi vida. Gracias por esta bella charla. Gracias a ti, Rosa María. Gracias, Anita. Me encanta conversar contigo. Igualmente a mí. Entonces decimos que no te preocupes. Ocúpate. Ocúpate. No te Buenas noches. Gracias, Anita. Abrazo. Muchas gracias. Chao. Te quiero. Yo también te quiero un montón. Y quiero darte un abrazo presencial pronto. Okay. Chao, pues.